llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Hoy solo tengo una oración: que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección. Mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Que tu luz alumbre mi corazón, que tu luz alumbre mi interior, que tu luz alumbre mi corazón, que tu luz alumbre mi interior. Solo quiero tu luz, solo quiero tu luz, solo quiero tu luz, solo quiero tu luz. Cantaré de Cristo, fuente de verdades, vida que transforma el corazón.
hay algo que para nosotros es muy importante y debe ser para cada uno de ustedes también. En este tiempo donde no nos podemos ver en un auditorio, solo nos ven ustedes, para nosotros es muy importante tener una imagen de ustedes y saber que están allí como familia, el matrimonio, la pareja, los hijos, porque sabemos que es así y vemos la cantidad de personas conectadas, que desde ya les enviamos un saludo amoroso, les abrazamos en el Señor. Y agradecemos también a los que fielmente mandan fotos, porque hay personas que siempre mandan las fotos, así que agradecemos a ellos, cada uno sabe muy bien de su participación, de verles conectados ahí, así que muchas gracias por hacerlo, por estar presente, por compartir con nosotros la alegría de estar juntos. Así que arróbese en MDB San Martín o utilice el hashtag MDBSM tu casa y estaremos totalmente agradecidos, pero también será bueno para usted y familia estar allí porque esta es la participación y la comunión que nos permite en este tiempo participar de congregarnos, de reunirnos, así que damos gracias por todas las personas nuevas que se conectan y los saludos que recibimos, porque en la semana aún recibimos saludos por Facebook y damos gracias también por cada saludo que recibimos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue esta semana? ¿Pudieron vivir en función a las verdades eternas que hablamos el miércoles pasado? Verdades eternas en tiempo de incertidumbre. Y sí que son tiempos de incertidumbre. Así que creo que es bueno que repasen las verdades eternas que hablamos con el pastor y compartimos el miércoles pasado y que hoy vamos a estar compartiendo nuevamente algunas otras verdades eternas que van a ser de bendición y edificación para tu vida como lo es para cada uno de nosotros. Así es, y son 10 verdades. Hemos abarcado 4 verdades eternas la semana pasada, sencillas, claras, algo que todos podemos, no solo bueno es Dios, que nos dice verdades eternas, que son verdades y por lo tanto tampoco Dios está encubriéndonos la situación, pero nunca esas verdades van a traer sobre nuestra alma trastornos de ansiedad. Por el contrario, Dios nos da verdades, nos muestra indudablemente cuál es el problema, nos muestra en primer lugar aquello que son las malas noticias, pero Dios no nos deja con las malas noticias. Nos muestra que las malas noticias son parte del escenario terrenal y humano que vive este sistema llamado mundo, tierra, pero su sistema es más alto y sublime, sus verdades eternas nos dejan depositados en una confianza y en una certidumbre, porque así definíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es creer en aquello que Dios dice. Si usted cree en aquello que Dios dice, nunca estará Amén. viviendo trastornos de ansiedad. Así que, pastora, si te parece bien, podemos ir a la quinta verdad de estas 10. Así que es. adelante. Seguramente, antes de entrar a la verdad número 5, como estamos en una escuela de oración, supongo que en toda escuela no puede faltar algunos elementos. Por ejemplo, un anotador y un bolígrafo, una lapicera, un lápiz, para tomar nota de los conceptos, de los versículos. Estamos en una escuela de oración. El anhelo nuestro como pastores es que puedan tomar este tiempo para aprender verdades eternas que van a ser prácticas para su vida y que seguramente desde el miércoles pasado hasta este miércoles han vivido situaciones difíciles de incertidumbre. Rogamos al Señor que sea práctica en sus vidas la palabra. Para eso, uno de los puntos importantes es tomar nota para no olvidarnos de lo que estamos hoy hablando. Entonces, sin más, voy a entrar de lleno a la verdad eterna número 5. La verdad eterna número 5 dice: Dios te promete que Él provee lo que tú necesites conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
amén a esa palabra, ¿no? Así es. A esa verdad. Así es. ¿Podemos Ah, repetirla? sí. Porque esta es una verdad para tu vida. Así que adelante, pastora. Dios te promete que Él provee lo que tú necesites conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como estamos transmitiendo en vivo, esta verdad es una verdad para tu vida, es verdad de Dios, una verdad eterna. Pero seguramente dentro de esta verdad expresada, como lo has hecho en este proverbio, seguramente en esta verdad expresada en este proverbio estás queriendo decir algo que Dios está diciendo para todos nosotros. Bueno, una de las cosas importantes cuando eh, abrazamos una verdad es detenernos un poquito en algunos puntos. Por ejemplo, dice que Dios te promete que Él te provee lo que necesitas conforme, es decir, que Él te provee, Dios te va a suplir, no es que te suplirá, porque nosotros vivimos en un presente continuo, permanente, caminamos como sabemos, como ciudadanos de la nación nacida de Dios, que estamos caminando en el nuevo pacto con las promesas cumplidas. Él nos dice que Él nos va a proveer, Él dice que Él va a suplir, Él va a suplir. Recuerda esto, grábate en tu corazón esto, Él va a suplir. Lo toma Dios como un hecho, e incluye, dice, Él va, la verdad dice, todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien. Dice que Dios suplirá nuestras necesidades, no nuestros deseos. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que necesitamos. Un padre a su hijo no le da todo lo que desea, le va a dar lo que necesita para que crezca bien. ¿No es cierto? Tú eres padre, tú eres madre, y a tu hijo no le vas a dar todo lo que desea, vas a darle lo que necesita para que crezca bien. Y Dios va a darnos conforme a lo que necesitamos, no a lo que deseamos. Ahora, también es bueno definir y ver qué considera Dios que es una necesidad para nuestra vida. Porque yo puedo creer que necesito algo y Daniel, el pastor, piensa que yo no lo necesito. Entonces tenemos que ver qué considera Dios como una necesidad en el ser humano que Él está comprometido a suplir. Si me permitís, recuerdo una anécdota que es muy graciosa. Bueno, graciosa al menos fue para mí, pero en realidad la pastora estaba sufriéndolo. En un momento determinado yo no tenía hambre, estábamos de viaje y ella me dice, vamos a comer algo. Y entonces yo como no tenía hambre le dije, pero ahora, y me dijo, tengo hambre. Y yo le dije, pero ¿te duele el estómago? Es decir, realmente me dijo, qué bonito, me tiene que doler el estómago para que en realidad vayamos a comer algo. Y ahí caí en cuenta que, claro, yo no tenía la necesidad, yo no sabía lo que significaba que te duele el estómago de hambre en ese momento, pero en realidad nos ocurre muchas veces de esta forma, ¿no? Así que fue algo anecdótico, pero quería compartirlo. Bueno, por eso es importante entender a qué Dios llama necesidad, por lo cual está Él comprometido a suplir. Y es bueno que nosotros nos alineemos con ese concepto de Dios. Para Dios, la necesidad que Él está comprometido a suplir es aquello que vos y yo necesitamos para llevar adelante su propósito eterno. Si tú necesitas para llevar su propósito eterno finanzas, Dios está comprometido en dártelo. Si tú necesitas para colaborar con el propósito eterno de Dios salud, Dios se compromete en darte salud. Así es. Si tú necesitas para cumplir el propósito eterno de Dios personas, ¿sí?, que te faciliten el camino, que sean de reposo para tu vida, que te vinculen, que traigan recursos a tu vida, Dios se compromete en que tú vas a hallar gracia en personas que crean en lo que Dios ha puesto en tu vida para que vos puedas colaborar con el propósito eterno de Dios. Por eso es importante que vos sepas que quizás tu necesidad, ya no estamos hablando de deseo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en que Dios
no cumple los deseos, sino Él se compromete a suplir las necesidades económicas, de tiempo, de recursos. ¿Pero para qué? Para que cumplamos el propósito eterno de Dios. Entonces, el Señor Jesús decía en Mateo 6:26, tome nota de los versículos: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El Señor Jesús le dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Dios se compromete en suplir para con sus hijos todo lo que sea necesario, porque Él sabe todo lo que nosotros, Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Esa es nuestra confianza. Y Él sabe lo que vas a necesitar para cumplir su propósito. Por eso tienes que tener paz y confianza en Él. Es una verdad maravillosa de saber cuando tú caminas, cuando te falta tiempo, cuando te falta salud, cuando te falta recursos, cuando sentís que nadie cree en vos, que nadie te apoya, que nadie ve lo que Dios está viendo. Confía, porque es su negocio, son sus asuntos y Él se compromete a suplir todo lo que sea necesario conforme a la gracia que está en Cristo, a las riquezas. Y el salmista en el Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová, buscar a Jehová está dentro de su propósito eterno. Aleluya. Si tú buscas a Jehová, Él garantiza que tendrás todo lo necesario para llevar adelante su plan eterno. Aleluya. Qué poderosa palabra, pastora. Y realmente es así, lo creo. Amén. Por supuesto, lo difícil es mantenerse creyendo, y creo que allí radica la diferencia, ¿no es cierto? Mantenernos en fe, ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, porque muchas veces queremos estar viendo que Dios nos prometa cosas o nos dé cosas, y aquellos motivos pueden llegar a ser tan egoístas. Dios no está en ese negocio. Dios lo único que ve es su negocio, y me parece muy bien, por eso es Dios. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo no tenía temor de estar preso, no tenía temor de avanzar en lugares peligrosos, porque él sabía que estaba colaborando con el propósito eterno y que todo iba a ser suplido hasta el día que el Señor quisiera recogerlo, porque ya había cumplido su parte de colaboración en la tierra con el propósito eterno. Cada uno de nosotros colaboramos con el propósito eterno de Dios, si así lo vemos. Amén. Entonces creo que si tú lo ves, créele al Señor. Nosotros tenemos testimonio de vida, de poder decirles que el Señor ha sido fiel y el Señor ha cumplido su promesa, y nosotros hemos crecido en el conocimiento de sus verdades eternas y hemos visto de que Él ha provisto y seguirá proveyendo, porque nosotros nos llamamos a colaborar y ser colaboradores de su propósito eterno. Amén. Gracias, pastora. Gracias. Así que, si te parece, podemos pasar a la sexta verdad, ¿sí? No sé si querés preguntarme esta verdad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esta verdad? Bueno, adelante. Dios te ha prometido, me ha prometido, que Él te fortalece cuando estás cansado y acrecienta tus fuerzas. Amén. Cuando te sientes débil y por desmayar. Dios lo ha prometido. Amén. Claro, cuando uno dice este proverbio, esta es una verdad eterna de Dios, pero si uno la saca fuera del contexto de las Escrituras, una vez más puede pasar con cualquiera de estas verdades, que entonces vamos a estar creyendo que Dios está trabajando para nosotros. La realidad es, lo primero que tenemos que entender es que nosotros trabajamos para Dios, no Dios para nosotros. Dios hizo algo muy importante que lo expresó Jesús cuando estuvo en la tierra. Y Él dijo, en los negocios de mi Padre me Amén. es necesario estar.
Quiere decir que Jesús, cuando estuvo en la tierra, trabajó para el Padre. Y lo que hizo fue accionar todo lo que desde la eternidad el Padre había dado al Hijo para que pueda ser manifestado en la tierra. Solo así, entonces, él halló la fortaleza en los momentos de mayor debilidad. ¿Cuáles fueron los mayores momentos de debilidad de Jesús en la tierra? Bueno, podemos decir por lo menos dos. Por lo menos dos. Uno de ellos, la Escritura lo menciona en relación a el comienzo de su ministerio, luego que es bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Cuando él se levanta de las aguas, es dado a conocer públicamente y el Padre emite una voz desde el cielo que no todos la oyeron, pero sí aquellos que estaban alineados con el propósito eterno de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me complazco. Entonces, una vez que ocurrió eso, fue su presentación pública y Juan el Bautista, que era el profeta que más era visitado en el desierto y oído en sus días, dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así que allí comienza el ministerio público de Jesús. Y lo primero que ocurre es que es llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y allí viene el tentador. Por supuesto, nunca Jesús fue tentado porque en él no había una concupiscencia, no había deseos de la carne, pero sí tenía hambre, sí tenía sed, sí estaba cansado después de 40 días de ayuno, estaba agotado, porque él estaba experimentando un cuerpo que jamás había vivido. Por eso él se identificó con nuestra debilidad. ¿Cómo se identificó con nuestra debilidad? Jesús, el eterno Hijo, se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, empezó a experimentar debilidad. La debilidad que había en su cuerpo. Cosa que no había ocurrido en los días de la eternidad, porque él siempre existió como hijo, ¿sí? Y en realidad tomó forma humana para poder darnos a conocer al Padre. Así que él experimentó debilidad. Esa fue una. Entonces él contestó, ¿sí? Contestó y respondió ante esas necesidades, respondió por la palabra de Dios. Y entonces él dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y esa fue su fortaleza. Amén. Allí él fue fortalecido, cuando él se fortaleció en fe, una vez más. Pero luego estuvo la otra situación, la de la cruz, los momentos antes. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí hubo debilidad. Él te fortalece cuando estás cansado y acrecienta tus fuerzas, porque cuando él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, allí había otro momento difícil en su alma. Así que lo primero fue el cuerpo, lo segundo fue su alma. En su alma él estaba padeciendo y él no quería sufrir más esos momentos de dolor, que era la separación de su persona y la persona del Padre, porque cuando cargó tu pecado y mi pecado, él experimentó separación del Padre, cosa que jamás había vivido. Entonces dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Así que no solo en la primera momento de debilidad fue su cuerpo, en el segundo momento de debilidad fue su alma, y él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces allí él afrontó la cruz con entereza. Quiere decir que no significa que el Hijo de Dios no va a sufrir en esta tierra, pero la diferencia es que hay un Dios que nos promete fortalecernos. Por eso dice el Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No está en nosotros la fortaleza, no está en nosotros la fortaleza del cuerpo, no está en nosotros la fortaleza de alma, pero sí cuando con el alma nosotros colaboramos con el propósito eterno. Eso significa con Dios, y lo que hacemos es vivir guiados por el Espíritu conforme a lo que dice su palabra. Allí
vendrá a suplirnos Dios mismo, y dice que Dios mismo puso ángeles a disposición de los que somos herederos de la salvación, para cuidar de nosotros y fortalecernos, sea en cuerpo, sea en alma, pero siempre será por la obra del Espíritu. Así que tus fuerzas, cuando te sientes débil y por desmayar, serán aquellas que traerán de Dios la fortaleza, porque Dios lo ha prometido y Él te fortalece cuando estás cansado. Yo no sé qué días estás viviendo, pero si en ti hay cansancio por los meses que han pasado, por los días que han pasado. Mire, ayer con la pastora nos sentíamos como niños en nuestra primer salida, salimos como novios. Como niños en nuestra primera salida. Nuestra primera salida después de 8 meses, pudimos ir a comer afuera. Y no fue acá en el deck. Muchas veces en estos meses la llevé a comer afuera a mi esposa, la saqué al patio. Qué mal, ¿no? Pero no, ayer salimos por primera vez y pudimos, después de la célula de crecimiento, le dije a mi esposa amada, a ti que te gusta tanto, hoy es el día para que salgamos, y realmente lo disfruté. A mí me gusta también, pero hacía 8 meses que no salíamos. Nos sentíamos como niños, como novios, disfrutando, le dimos gracias a Dios, cenamos, y ¿sabe qué? Hemos visto de todas maneras en estos meses la fortaleza del Señor, que no nos ha dejado desmayar, que hemos estado activos pensando en el reino, planeando, viviendo en el Espíritu, y hemos visto la fortaleza del Señor en momentos donde había cansancio. Sin embargo, vino la fortaleza del Señor. Así que bueno, ¿qué decir? No sé, creo que está suplido el punto. Si Sí, te parece, bien, pastora. quería agregar el hecho de que siempre es bueno entender que muchas veces podemos estar cansados y sin fuerzas, pero tenemos que examinarnos si realmente ese cansancio viene porque estamos haciendo el propósito eterno de Dios o estamos desenfocados. Entonces creo que esto también en esta escuela de oración podemos estar cada uno viendo por qué estamos cansados, por qué sentimos que nuestras fuerzas ya no dan más. Entonces, lo que sí tenemos la plena certidumbre, que hay cosas que están dentro del propósito eterno de Dios. El que seas padre y el que seas madre, que es una tarea dura y difícil, eso está dentro del propósito eterno de Dios. Y Dios dice que Él va a fortalecerte. Entonces, cuando sientas que la situación debido a esta pandemia te supera, que puedas vos confiar en la obra de Cristo en tu vida y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un cansancio que viene de algo cotidiano, de las demandas, está dentro del propósito eterno de Dios. Como así las demandas laborales y las demandas también del ministerio. Pero es bueno que nosotros veamos y analicemos también si el cansancio viene por estar haciendo el propósito eterno o no, porque Dios solo se compromete a fortalecernos y a proveer si estamos cumpliendo su propósito eterno. Pero si tú estás trabajando confiada, que es la voluntad de Dios que estés en esa empresa, en ese trabajo, entonces levántate y declara, es mucha la tarea, pero yo soy fortalecido y fortalecida en el ser interior porque estoy entendiendo que este trabajo me lo diste vos, Señor, y voy a cumplir propósito eterno. Así es, y estaba recordando una palabra que me ha asistido desde joven, porque en la juventud, bueno, el motivo de la fortaleza, aquí tenemos jóvenes en multimedia, y también seguro algunos que están conectados desde sus casas. Muchas veces pareciera que cuando somos jóvenes hay pocas limitaciones y nos queremos llevar el mundo por delante, pero la realidad es que la Escritura une o ata al joven con un cierto cansancio que aparece en la vida por la falta de esperar en el Señor. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
La realidad es que la fortaleza viene del Señor y no es producto de la acción humana, no es cuestión de decir que realmente esta fortaleza que Dios quiere traer a tu vida proviene de algún tipo de ejercicio humano, sino que viene de ejercitarnos en el propósito eterno de Dios. Amén. Bueno, ¿seguimos o vamos juntos a disfrutar de una ministración de la palabra a través de la música? Sería excelente. Muy bien, entonces vamos juntos a compartir un tiempo de comunión. No te vayas, quédate ahí que volvemos con más verdades eternas en tiempos de incertidumbre. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios, para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Oh, por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios, para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Oh.
esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. A fin de conocer tu plenitud, a fin de conocer tu plenitud, a fin de conocer tu plenitud. Ese es nuestro deseo, conocerte más. Por eso nos reunimos, por eso nos rendimos, a fin de conocerte, a fin de conocerte más. Por eso nos rendimos, por eso nos rendimos, por eso nos reunimos, a fin de conocerte, a fin de conocerte más. ¿Cómo están? ¿Disfrutaron de la adoración, la alabanza a nuestro Señor? Realmente un tiempo precioso el que estamos viviendo, ¿no es cierto, pastor? Así es. Bueno, vamos entonces a ver la verdad eterna 7. El Señor dice que su consuelo llena tu alma de alegría y el desafío es que dejes que Él te consuele hoy en todo dolor. Consuelo es alivio, aliviar la pena o la aflicción que estamos viviendo. En Mateo 5:4, el Señor Jesús hablaba de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Y es sorprendente que el Señor da esta bienaventuranza. El Señor dice que son bienaventurados los que lloran. Digamos, bienaventurados sabemos que es doblemente feliz, los que lloran. En la lógica del reino, el sufrimiento no es una pérdida. El sufrimiento, la aflicción, es la oportunidad que Dios tiene para manifestar su consolación a la persona. Es la posibilidad que Dios tiene de manifestar su poder, porque el consuelo de Dios viene de la naturaleza de Dios. Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, pueden personas venir y darnos palabras de ánimo, de aliento, pero el consuelo que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Es un consuelo que viene a nuestras vidas y nos posiciona en otro nivel. Y lo maravilloso es que Dios mismo dice que Él es la consolación. Él es la consolación. Entonces, si Dios nos habita, Él está en nosotros, tenemos a través de la obra del Espíritu Santo, que es el Consolador, la verdad eterna de que el Señor va a consolar nuestras vidas, cualquiera sea la situación que estemos atravesando. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos consuela en toda situación. El salmista, en el Salmo 93, 19, tome nota, porque toda la palabra es inspirada por Dios y le va a servir en su vida, nos va a servir a nuestras vidas. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es decir, la consolación de Dios no solo nos trae ánimo, sino que nos trae gozo. El gozo de saber que nada escapa del control de Dios.
y sobre todas las cosas que el Señor es el que sana toda dolencia y toda herida. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Así es. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Quizás pienses, no, pero esto no tiene consuelo para mí. Bueno, el Señor dice que Él es Dios de toda consolación. Incluye todo lo que podamos imaginarnos que pueda ser profundamente doloroso. Dios dice que es Dios de toda consolación. Ese dolor está incluido en esa consolación del Padre, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios se compromete a consolarnos. Cuando estamos atravesando momentos muy difíciles, Él nos dice que no hay momento ni situación difícil que no pueda estar incluido en su consolación. Que Él nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros. Siempre se trata de Él y de su propósito eterno. Así que esta es la verdad que tiene que prevalecer en tu vida. Si en algún momento pensaste, yo no tengo consuelo por lo que viví, quiero decirte que hoy hay una verdad para tu vida. Dios es Dios de toda consolación e incluye ese dolor que tú estás viviendo o has vivido. Solo que tú tienes que dejar, y nosotros tenemos que dejar, que Él nos consuele. Es decir, muchas veces nosotros queremos seguir cargando el dolor, queremos seguir teniendo esa herida, queremos seguir sintiendo esa culpa, y no dejamos que el Señor, que es nuestro consuelo, pueda consolar nuestras vidas, de manera que pueda llenar nuestro corazón de gozo y de sanidad. Esta noche es una noche para que puedas estar, y ahora quiero junto hacer una oración por tu vida, para que le permitas al Señor en esta noche que Él consuele tu vida, que Él consuele tu dolor, para que puedas experimentar el consuelo que Dios ha prometido dar a aquellos que son sus hijos y que quieran ser consolados por Él. ¿Qué te parece, pastor, si oramos entonces? Así es. Padre, gracias por este tiempo que estamos hablando de ti y de estas verdades eternas que transforman nuestras vidas al creerlas y caminar en ellas. Señor, en esta noche ponemos delante de tu presencia las personas que están siguiendo esta reunión, que están conectadas, que están viéndonos. Tú conoces, Señor, sus corazones. Y, Señor, en esta noche te pedimos para que puedan ellos creer que tú eres Dios de toda consolación. Así es. Que no hay dolor Sí, que hayan Señor. vivido, Así es. circunstancia que hayan atravesado, más dolorosa que tu consolación. Que puedan anhelar y dejar que tu consuelo sea real en su vida en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos vida, consuelo, sanidad en los oyentes en esta noche. En su nombre, amén. 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 Amén, amén. Así es, así es. Y no olvides que entonces el Señor llena tu vida y su consuelo, el consuelo llena tu alma de alegría. Es ese gozo del Señor que te fortalece, una vez Amén. más. Esa es la alegría. La alegría puede estar en el rostro de aquel que tiene buenas noticias, que vive buenos momentos, pero el gozo, eso es aquello que procede del Señor hacia tu vida, y su consuelo lo que hace es traer gozo en medio de cualquier circunstancia que hayas vivido. Así que aquellos que por este tiempo, el COVID-19, y han tenido pérdidas familiares que han sido recogidos a la eternidad, este es el tiempo de mucho más vivir esta verdad eterna de Dios. Su consuelo está Amén. a tu disposición y a disposición de cualquiera de nosotros, lo que va a producir y va a traer a tu alma gozo, gozo del Señor. Esa es la alegría de sabernos hijos de Dios, porque cuando pase el tiempo del duelo,
entonces ese gozo sí traerá a tu vida la alegría del alma, el hecho de entender que aún, como dice la Escritura, aunque andes en valle de sombra, de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo como Amén. lo está todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. 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 Pastor, ya terminando este tiempo tan precioso de la escuela de oración, vamos a ver una última verdad, la verdad número 8, donde el Señor nos promete algo. ¿Puedes hablarnos qué es lo que el Señor nos promete? Claro que sí, porque otra de las promesas que Dios trae a nuestra vida es que Él te hace entender y te enseña el camino en el que debes andar. Amén. No dudes de clamar al Señor y esperar su favor Amén. sobre tu vida. Pero para esperar su favor sobre tu vida, Él es quien te hace entender el camino y te enseña cómo y dónde debes andar. El salmista lo expresaba en el Salmo 32, el versículo 8. Él decía así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero dice así: sobre ti fijaré mis ojos. Ese es el Señor que dice: te haré entender. Es decir, Amén. solo Él puede darnos entendimiento. Amén. Y cuando uno habla de entendimiento, habla de aquello que está directamente relacionado con lo cognoscitivo. Nuestra mente es una mente que tiene, digamos, tiende a vivir todos los días, caminar, y se guía muchas veces por actos reflejos, por acciones repetidas, repetitivas, es decir, hay cosas y caminos en que transitamos y muchas veces nuestro disco rígido, nuestra mente está cargada de ciertas cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra cultura, pero en realidad estos son días en los cuales es fácil extraviarse si uno se mueve por su propio entendimiento, porque su propio entendimiento de las cosas, como hemos hablado la semana pasada también y como hemos mencionado el día domingo, es relativo. El entendimiento humano es relativo, está relacionado con aquello que, y que está sujeto a aquello que conocemos, aquello que hemos aprendido, aquello que nos surge en el momento. Los seres humanos, y más los argentinos, somos muy tendientes a la improvisación, improvisamos. Es por ello que es necesario en los días que vivimos, donde es fácil extraviarse, seguir las señales que Dios está poniendo en el camino de la vida, seguir las señales que Dios está poniendo en el camino y en nuestra vida. Hay señales, hay situaciones que estamos viviendo. Por eso también el profeta Ageo, no hemos hablado muchas veces del profeta Ageo, pero es interesante la expresión. Él decía: meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. El profeta lo decía en un momento donde Judá, la nación, esta parte de la nación completa de Israel, que era Judá, ¿sí? Porque ya era el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá estaba viviendo una situación muy particular, y Ageo decía a aquellos que debían caminar en los caminos correctos, que no lo estaban haciendo, y entonces les tenía que hablar, y les dice en el versículo 7 del capítulo 1, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Es decir, la expresión era detenerse, meditar. ¿Meditar en cuál? En sus caminos. ¿Por qué? Porque se habían extraviado y resulta que estaban viviendo ciertas cosas que no estaban acorde a lo que Dios decía. Por eso el salmista también, en el capítulo 37, el versículo 7, decía: guarda silencio ante Jehová, ante el Señor, y espera en Él. No te alteres con motivo
del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Por qué está extraviada esta sociedad? Porque indudablemente estamos viviendo en días donde el común de la gente se ha extraviado y está viviendo caminos que le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso la Escritura también lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Por qué? Porque según su entendimiento, según las costumbres, según lo común, lo cual la sociedad está viviendo, lo común es lo normativo, cuando lo común nunca debe ser lo normativo, porque lo común a los hombres, lo dijimos el domingo, ¿no es cierto? Conforme a las Escrituras, el panorama que vivimos hoy es que llaman a lo bueno malo y a lo malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿lo común qué es? Y bueno, lo común es lo malo. Entonces, el Señor dice, guarda silencio ante el Señor, guarda silencio, espera en Él, porque no debemos alterarnos. Sí, hay mucha gente hoy en día que está prosperando por medio de la especulación, que está prosperando por medio de la política mal entendida, de la mala política, y esto ha ocurrido todos los tiempos. El Señor dice, guarda silencio ante el Señor. O sea que detenernos, como lo decía Ageo, pararnos en el camino y meditar en nuestros caminos. Así que tú que estás allí en esta noche, el mensaje, ya estamos avanzados en la hora, pero es importante esta última parte y este bloque, como lo ha sido todo hasta aquí, porque estamos poniendo especial interés en esto que es tan absoluto de parte de Dios. Es interesante el contexto en el cual está hablando el profeta Ageo, porque Judá estaba bajo el dominio de un imperio cuyo rey se llamaba Darío. Y viene palabra de Dios al profeta Ageo para que le sea transmitida a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y también a Josué, que era el sumo sacerdote. Recordemos que en aquellos días, aun cuando Judá estaba bajo el imperio, ¿no es cierto?, cuyo rey era Darío, eran tributarios y estaban dependiendo de un gobierno mayor, ¿sí?, que era un rey Darío, pero Zorobabel estaba administrando, ¿sí?, Judá y todo lo que ocurría allí, y estaban o tenían, o había ocurrido que cuando había avanzado Babilonia sobre todo lo que fue Judá, Israel, destruyeron aquello que era la identidad de la nación de Israel, que era el templo de Salomón y que fue posterior, ¿no es cierto?, al tabernáculo, que era el lugar donde indudablemente en el antiguo pacto, figura y sombra de lo que habría de venir, existía ese lugar santo, lugar santísimo. Luego nos dice la Escritura que en el nuevo pacto ya no es necesario un lugar donde reunirnos, pero en ese tiempo sí, y estaba la figura del sumo sacerdote, que estaba a cargo de todo el oficio y de todos los sacerdotes y de conducir al pueblo en las verdades de Dios, juntamente con aquellos que administraban de parte de Dios la nación. Pero indudablemente habían fallado, no habían meditado en sus caminos, y viene palabra de Dios y le dice precisamente a Zorobabel, gobernador de Judá, que medite en sus caminos, en los caminos de Dios, que se paren, se detengan, y al sumo sacerdote también. Y entonces Ageo, en el capítulo 1, versículo 4, le dice así: es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo. Para vosotros es tiempo, le dice, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál era la casa? Precisamente el templo. Estaba desierto, estaba derruido, y entonces ellos en Judá estaban viviendo según su propio criterio, no según el criterio de Dios. Y allí viene el mensaje: pues así, versículo 5, ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así que 2 veces Dios le dice por medio del profeta a ellos
meditad bien sobre vuestros caminos. Parece que cuando una nación se olvida de participar en las cosas eternas de Dios y alinearse con su propósito eterno, por lo tanto, con su diseño, pierde un montón de cosas y naufraga en un mar de confusión. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella Amén. mi meditación. Eso está en el Salmo 119, versículo 97, y citamos palabra de Dios, no porque seamos versiculeros, sino porque creemos que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida de aquello que Dios ha dejado como registros, como antecedentes, todo aquello que nos advirtió y nos advierte que debemos tener en cuenta lo que Dios dice, su propósito eterno. Amén. Y muy importante, esta es una realidad para nuestra vida hoy, porque tenemos que tener y caer en cuenta, volviendo al pasaje del profeta, que aquí hay algo que ocurre en las naciones de la tierra, ¿sí? Pero que no debe ocurrir a la nación nacida de Dios, llamada Iglesia de Cristo. Debemos detenernos, pararnos, meditar en los caminos del Señor y darnos cuenta si estamos andando en ellos, caminando en ellos, o estamos caminando en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos. ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Qué es lo que nos conduce? ¿Recuerdan? Vimos las verdades la semana pasada también. ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Qué es lo que nos conduce? Porque lo que nos gobierna es aquello que nos lleva a vivir de una o de otra determinada manera. Entonces, volviendo al pasaje del profeta, parece que las cosas no estaban yendo bien para el pueblo y para los gobernantes, y Dios tiene que decirles, meditad en vuestros caminos. Ageos capítulo 1, versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tal vez una clara pincelada de los días que vivimos en medio de las naciones de la tierra y en medio de un alma que nunca se sacia y que nunca tiene sustento, o pareciera que el sustento y el abrigo no le es suficiente y Dios dice que estemos contentos con ello. Pero Dios nos da mucho más para que realicemos su propósito eterno. Entonces, el profeta le sigue diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Ven? Aquí una vez más la expresión. Subid al monte, dice Ageo 1:8, y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. La nación nacida de Dios no tiene hoy que subir ni a algún lugar ni ir a ninguna casa, pero sí, como nación nacida de Dios, sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, habita en nuestro corazón, pero desde el templo, que es nuestro corazón, allí debemos tener una firme convicción y un firme deseo de edificar o ser edificadores en la casa de Dios. Y eso significa que a ti y a mí, a nosotros, pastora, Dios nos ha llamado a estar en las labores de esta casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces Dios nos ha llamado a expresar la verdad de Dios, Dios nos ha llamado a ser columnas que podamos sostener esta verdad aún en medio de cualquier circunstancia. Dios nos va a fortalecer. Entonces el Señor le decía, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Vio? Se está cumpliendo nuevamente la expresión de lo que decía antes. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, ¿cuál ha sido tu refugio en estos días? ¿Qué ha sido tu refugio estos 8 meses? ¿El ostracismo del hogar, de la casa? ¿El salir
a trabajar y regresar si lo has podido hacer, pero cuando regresabas volvías a un mismo ambiente? ¿O has sufrido una transformación gloriosa, tu vida familiar, tu vida matrimonial, tu vida, digamos, con tus hijos, tu vida con tu parentela, tu vida, ¿sabes qué? Aún de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios dice que si en ti ha estado el deseo de refugiarte en Él, meditar en tus caminos, ver qué es aquello en lo cual has dejado de ser un edificador en la casa de Dios, una edificadora, y has estado caminando conforme a lo que Dios ha dicho, entonces la realidad es que tú no has corrido en vano, no has hecho cosas en vano. Dice, por eso, porque no has hecho lo correcto, y no te lo estoy diciendo a ti, en algunos momentos tal vez yo he cometido el error, aunque nuestro corazón ha estado todo el tiempo pensando en el reino de Dios y cómo mejorar, cómo transmitir mejor la palabra. Pero bueno, uno no es perfecto y por eso dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Tal vez esto sí le ocurre a la nación argentina, tal vez esto sí le ocurre a las naciones de la tierra que no buscan de Dios, no meditan en los caminos del Señor, no quieren hacerlo y viven corriendo, ¿no es cierto?, a sus propias casas, a refugiarse en sus propios deseos, y entonces por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Miren, esta es una pincelada de las naciones de la tierra. Como le ocurrió a Israel, porque Dios no tiene una actitud parcial, Él es imparcial. Su ley, su palabra se cumple en todos los aspectos. No es que porque nosotros somos pastores o porque hay líderes en la iglesia de Cristo, digamos, va a haber consentimiento de parte de Dios. No, toda vez que corramos a satisfacer nuestros propios deseos y no meditemos en los caminos del Señor y no hagamos lo que Dios dice, pues entonces empezaremos a ver que estamos corriendo a nuestras propias casas, a nuestros propios deseos, que nos estamos encerrando en un ostracismo y entonces se detiene el cielo, se detiene la lluvia, se detienen los frutos. Amado, amada, Dios te ha llamado a dar fruto y más fruto y mucho fruto y que tu fruto permanezca. Y eso es lo que ocurre cuando tú y yo, cuando nosotros, pastora, caminamos en esta verdad eterna de Dios. Y recuerdo la verdad eterna que hemos expresado, que dice así, que el Señor te promete que Él te hace entender, o Él nos hace entender. Amén. Por eso, lo mejor que podemos escoger es la causa de Cristo, como hemos oído en los ministros de la palabra a través de la música. Abrazar la causa de Cristo, abrazar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, porque Él te hace entender. Amén. Y te enseña el camino en que debes andar. No dudes, amado, no dudes, amada, de clamar a Él y esperar su favor sobre tu vida, porque esto ocurrirá toda vez que entiendas aquello que Dios dice por medio de su palabra. Entonces ocurrirá lo mismo que le ocurrió a este pueblo en días de Zorobabel, en días del profeta, como hemos leído, Ageo. ¿Y qué ocurrió en esos días? Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor, fíjese, despertó el Señor. Cuando tú tienes una actitud correcta, cuando en tu corazón, cuando en nuestro corazón meditamos en sus caminos, nos detenemos y si nos hemos equivocado, no hay problema, nos arrepentimos y volvemos al Señor, entonces despertó el espíritu de ellos, lo despertó, es decir, esa actitud
de adormecimiento, esa vida espiritual que está adormecida, viene a despertarse y dice que despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadat, y el espíritu de Zorobabel, gobernador, como dijimos, y sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amado, entonces, abracemos la causa de Dios. Si has despertado por medio de esta palabra hoy, cree que el Señor lo hace. No está en nosotros, está en el Señor. Solo tú y yo tenemos que hacer, meditar en estas verdades eternas y vivirlas. Amén. Realmente creo que todas estas verdades que hemos estado desarrollando trae paz a nuestras vidas, sobre todo saber que todo lo hace Dios, ¿no? Aún Dios lo que hace es que podamos entender. Siempre digo que es muy feo no poder entender. Recuerdo muchas veces en la escuela o en la facultad, cuando los profesores explican y uno no entiende, y ve que otros entienden y uno no entiende, y realmente eso causa una impotencia, y cuando entendemos nos sentimos tan felices porque realmente comprendimos lo que estaban explicando, y así en la vida también, ¿no? Cuando alguien nos presenta una situación y nosotros no entendemos y vemos a veces que las personas no tienen paciencia para explicar, para que nosotros podamos entender, o usan los distintos recursos para que podamos comprenderlo y entender. Pero Dios no es así. Él dice que Él nos va a hacer entender, que su anhelo es que entendamos. Y eso trae paz a nuestras vidas, porque sabemos, y tenemos que también, por eso la escuela de oración, para saber cómo orar, saber que Dios va a hacerte entender, siempre y cuando, como hablábamos, podamos estar meditando en nuestros caminos, si son los caminos del Señor los que estamos transitando, si estamos colaborando con su propósito eterno, si le estamos buscando de corazón. Entonces, si todo eso que hemos estado reflexionando lo estás haciendo, que la paz de Dios y el gozo del Señor te llenen de saber de que lo que hasta ahora no has entendido, lo vas a entender, porque el Señor quiere y Él se compromete en hacerte entender y también guiarte en los caminos en que vas a andar. Cuando vienen situaciones donde vos no sabes qué hacer, qué decisión tomar, invoca el nombre del Señor, que su favor está sobre tu vida y Él te va a guiar a toda verdad, porque Él busca el bien para tu vida. Nos terminamos yendo, ya nos despedimos, pasa a sus casas, a sus vidas, que nos volvemos a encontrar el domingo próximo. La reunión, recuerden que es por la mañana. Síganos en las redes, que ahí están todas las informaciones en cuanto a horario, canal, página por la cual vamos a estar transmitiendo, y nos estamos volviendo a ver el domingo y en la próxima escuela de oración. Paz a sus casas. Padre, gracias. Sí, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu palabra que es viva. Amén. Y es eficaz. Porque has hablado a nuestras vidas. Sí. Y no queremos detenernos mucho en meditar en nuestros caminos. Si hemos errado, simplemente, Señor, queremos decirte que entendemos la obra de Cristo y que no hay ninguna condenación para los que estamos Amén. en Cristo Jesús. Pero sí queremos detenernos y meditar en tus caminos. Y abrazamos, Señor, tu propósito eterno. Amén. Gracias por cada uno de los hogares, Amén. las Sí, personas conectadas. Señor, gracias. Amén. Gracias porque tú les has enviado tu luz y tu verdad, Amén. las cuales les guiarán. Y esa luz y esa verdad es Cristo en Amén. cada uno. Por eso tú fijas tus ojos en cada uno de aquellos que habita Cristo. Amén. Y tú ves allí en cada uno a Cristo. Y entonces creemos tu palabra, que de esa forma tú nos haces entender y nos enseñas el camino donde debemos andar. Amén. Gracias, Padre. Gracias por cada casa, cada hogar. Señor, hablamos bien de cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hoy
oración, que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Hoy solo tengo una oración, que mi vida sea llena